Hola, ¿cómo andamos? Sean bienvenidos de nuevo a este pequeño canal y a este pequeño espacio, donde hoy vamos a explorar una de las películas más impactantes y controversiales de todo el cine contemporáneo, Irreversible, de Gaspar Noé. Una obra que no solo sacude emocionalmente y desafía la forma en que entendemos la narrativa del tiempo, sino que te sacude a ti mismo y te enseña cómo ver de otra forma el mundo en el que vives en el día de hoy. Hoy no voy a hacer un resumen superficial ni un análisis académico frío. Hoy voy a sumergirme en la experiencia de la película y entender por qué Noé eligió contar esta historia de forma invertida, que nos genera emocionalmente y cómo nos invita a empatizar con sus personajes en un viaje por el dolor, la violencia y la irreversible pérdida. Un aviso importante, Irreversible contiene escenas extremadamente fuertes, especialmente una violencia sexual, que dura varios minutos y está filmada de manera cruda y prolongada. Esto no es entretenimiento ni efectos para impactar gratuitamente, sino una confrontación directa con una realidad que muchos prefieren ignorar. Si decides ver esta película o seguir este video, hazlo con respeto y autocuidado, por favor. Como siempre, intentaré dividir esta película en diferentes partes para que sea más fácil para ustedes, mi audiencia, entenderla, lo cual nos sumerge directamente a la primera parte, el contexto y la sinopsis profunda que nos deja esta película. Irreversible es una película francesa estrenada en 2002, dirigida por Gaspar Noé, un cineasta conocido por su estilo experimental y su capacidad para incomodar con imágenes y narrativas poco convencionales. La trama gira en torno a Alex, interpretada por Mónica Bellucci, una joven que es brutalmente agredida y violada en un túnel subterráneo de París después de salir de una fiesta. Sus amigos, Marcos y Pierre, reaccionan con desesperación y rabia, buscando justicia por su cuenta, en un acto que los arrastra a una espiral de violencia y tragedia. Lo que hace única esta película es que está contada en orden cronológicamente inverso. Comenzamos viendo las consecuencias del ataque y poco a poco retrocedemos hasta ese momento inicial en el túnel, lo que nos obliga a ver la historia desde el final hasta el principio. Este enfoque rompe con la narrativa tradicional y nos hace experimentar la historia de una forma muy particular, generando sentimientos complejos y difíciles de procesar. Gaspar Noé también utiliza elementos técnicos como planos secuenciales muy largos, una cámara en mano que se mueve de forma caótica, sonidos distorsionados y colores saturados para sumergirnos en la confusión y el caos emocional de los personajes. La película está dividida en tres grandes bloques, que corresponden a sus tres actos, la venganza y la desesperación, junto con el momento previo a la tragedia. Esta estructura invita a reflexionar sobre cómo un solo instante puede cambiarlo todo para siempre. Después de haberles dado un poco de contexto en la primera parte, ahora nos sumergimos en la segunda, que es la narrativa inversa y el tiempo. Ahora hablemos con más profundidad sobre la estructura narrativa inversa, que es sin duda uno de los elementos más fascinantes y complejos e irreversible. En la vida real, el tiempo es lineal, los eventos ocurren en una secuencia y aprendemos de lo que pasó para poder imaginar el futuro. Pero aquí, Gaspar Noé desafía esa lógica y nos presenta la historia en reversa, desde las consecuencias hasta la causa. ¿Qué efecto tiene esto en el espectador?, te preguntarás. Primero, genera una sensación de impotencia. Sabemos desde el principio que todo termina en tragedia, y ver cómo se desencadenan los hechos hacia atrás nos deja atrapados en la frustración de no poder cambiar lo que pasó. Esta película nos fuerza a mirar el daño y la violencia ya consumados, lo que nos impide la distancia de la narrativa tradicional que podría otorgar cierto alivio al anticipar un desenlace distinto. En lugar de eso, nos obliga a vivir la historia como un ciclo de dolor sin salida, donde cada momento hacia atrás revela un peso hacia la normalidad, pero al mismo tiempo un paso más hacia la irreversibilidad. Esta técnica nos recuerda que hay cosas en la vida que una vez ocurridas no tienen vuelta atrás. Lo que pasó en ese túnel es un punto de no retorno para los personajes y para nosotros como espectadores. Además, esta estructura está fragmentada, la memoria y el recuerdo acercándonos al modo de que el trauma y el dolor pueden afectar nuestra percepción del tiempo y de los eventos, claramente. La cámara y la edición, con sus planos largos y movimientos desorientados, refuerzan esa sensación de pérdida y caos, sumergiéndonos en la confusión mental de quienes lo sufren. Ya que hablamos sobre la narrativa inversa, hablemos de la tercera parte, la representación de la violencia. Ahora vamos a hablar de uno de los aspectos más difíciles y polémicos e irreversible, la representación de la violencia, en particular la escena de la agresión sexual que se muestra en el plano secuencial continuo, es de aproximadamente 9 minutos. Esta escena ha generado debates intensos sobre la ética de mostrar violencia explícita en el cine. ¿Es necesario? ¿Se cruza la línea? ¿Sirve para algo más que para impactar? En el caso de Gaspar Noé, la respuesta es que la escena no está allí para hacer espectáculo, ni para banalizar la violencia, sino para confrontar al espectador con la brutal realidad que muchas víctimas lastimosamente tienen que enfrentar. La duración, la falta de cortes y la cámara temblorosa nos hacen sentir como si estuviéramos ahí, atrapados en ese momento de horror absoluto sin escapatoria.
lo cual genera una empatía dolorosa porque nos fuerza a no mirar hacia el otro lado, a sentir la violencia en toda su crudeza y duración, como si pudiéramos captar el sufrimiento real de la víctima, no solo un argumento rápido que olvidamos. También podemos reflexionar sobre el uso de esta escena como una denuncia de la violencia de género y el abuso sexual, un problema social bastante grave, que muchas veces se oculta o minimiza. Gaspar Noé utiliza esta escena para sacudir nuestra indiferencia y forzarnos a reconocer la realidad de miles de personas. Es comprensible que para muchos esta escena sea demasiado difícil de ver, y eso es parte de la intención. El cine también puede ser un espacio para confrontar la realidad en lugar de evadirla. Después de darnos cuenta que tenemos que aceptar la realidad, entramos a la cuarta parte de esta película, que es cómo empatizar con los personajes. Dejemos por un momento de lado la técnica y la violencia para centrarnos en la humanidad de los personajes, como Alex, que es la víctima. En este caso no solo es un objeto de tragedia, sino una persona con sueños, emociones, deseos y miedos. La película, a través de sus momentos finales en orden inverso, nos muestra a Alex en situaciones cotidianas, disfrutando de la vida, y eso nos recuerda que la violencia le arrebató todo eso de forma irreversible. Marcos y Pierre, sus amigos, representan la desesperación y la rabia que nacen del amor y la impotencia ese sufrimiento de alguien querido. Su reacción violenta no es un acto heroico ni justo, sino un reflejo humano del dolor, furia y esperanza. Nos invita a entender que cuando alguien sufre una pérdida así, es fácil caer en la violencia y obviamente en la destrucción, aunque solo eso genere más daño. En esta representación sincera de sus emociones, así que conectemos con ellos más allá de cualquier juicio moral. Son personas rotas intentando lidiar con un daño inmenso. La película nos invita a ponernos en sus zapatos y sentir lastimosamente todo el miedo que ellos sienten, su furia y su tristeza, para comprender que el dolor puede transformar a cualquier persona en un monstruo. Después de haber humanizado a los personajes que tiene esta película, entramos a la última parte de esta misma, que son los temas filosóficos y las reflexiones humanas que trae esta. Más allá de la historia y la violencia, Irreversible es una reflexión sobre el tiempo, el destino, la memoria y el impacto de un solo instante. El título mismo sugiere que hay hechos que no pueden ser revertidos ni borrados. Nos invitan a pensar en cómo cada decisión, cada encuentro y cada momento puede alterar radicalmente la vida y la de quienes nos rodean. También toca la fragilidad humana y la vulnerabilidad frente al caos. Obviamente también la violencia, ya que la película nos ofrece respuestas fáciles ni justas claras, sino una experiencia que nos confronta con crueldad y la complejidad del mundo. Desde una mirada filosófica podemos interpretar la narrativa como una metáfora de la memoria y el trauma, donde recordamos los hechos de manera fragmentada y obviamente con mucho dolor. Además de todo esto ya mencionado, nos hace cuestionar el concepto de la justicia. ¿La venganza es justicia o solo es un ciclo de violencia sin fin? Nos deja con la incómoda sensación de que a veces el dolor es irreversible y la única opción que nos queda es aprender a vivir con él. Ya dejando todo esto, entramos a la conclusión que nos dejó esta misma y al cierre que esta nos ocasionó. En resumen, Irreversible es mucho más que una película violencia o controversial, es una obra que desafía nuestra forma de entender el tiempo, el dolor y la empatía. Gaspar Noé nos lleva un viaje oscuro y perturbador, pero también profundamente humano. Nos muestra que hay momentos en la vida que no pueden ser deshechos y que el sufrimiento de las personas que nos rodean no puede ignorarse como siempre. Espero que este análisis te haya ayudado a entender mejor la película y a conectar con la humanidad detrás de la historia. Si ya viste Irreversible, me encantaría que compartieras en los comentarios cómo te hizo sentir y cómo interpretaste la película. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para análisis más profundos sobre este cine. Nos vemos mañana con un nuevo video. Hasta la próxima. Chao, chao.